Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Hoy tenemos la presentación de un libro, Dioses de nuestros padres, de Julián González, y tenemos la suerte de que le acompañen pues, un autor maravilloso, castellano-manchego, Antonio Lázaro, muy conocido en las tierras manchegas, ¿verdad? Castellano-manchegas, y tenemos a Roberto Gómez, que es psicólogo y psicoanalista, que además es un estupendo amigo y que nos va a dar una visión también de esta lectura que él ha hecho, pues un poco como amigo, le hemos pedido que esté para compartir este rato con nosotros y también, bueno, pues desde su conocimiento, ¿no? Del mundo del psicoanálisis. Así es que, sin más dilación, os dejo con los tres ponentes, con los tres panelistas, Julián González, Antonio Lázaro y Roberto Gómez. Cuando quieras. Eh, Julián, cuando quieras. ¿Me oyes? Sí, bueno, yo os agradezco a todos, tanto los que van a estar acompañándome, Antonio Lázaro, que es un escritor y con el cual comparto muchas aventuras, hemos compartido, audiovisuales y de otro tipo. Hemos grabado juntos, hemos recorrido las regiones manchegas y a mí me da mucho placer el estar ahora con él porque admiro algunos de sus libros, él ya lo sabe, el libro Crónicas del Hombre de Palo, que es una historia maravillosa, o su Club Lovecraft y sus otros libros, ¿no? Y luego también Roberto Gómez, porque para el libro que presentamos me ha parecido interesante tener la voz de alguien como él. Es un hombre que toca el alma humana, está continuamente, porque pienso que va de esos, ¿no? Va de eso un poco. Y también pues darles también la bienvenida a los que están oyéndonos, que espero que nos hagan luego preguntas. Tenemos algunas sorpresas, como la portada del libro con una foto muy interesante y también un pequeño registro que hemos hecho de audio con una parte pequeñita del libro y que así pues la gente va a poder saber lo que hay dentro. Y bueno, pues Antonio, Roberto, me gustaría conocer vuestra opinión. Para eso estamos. si te parece, rompo el hielo. Sí, Entro por yo. supuesto. Pues buenas tardes, amigos, y buenas tardes, Gloria. Muchas gracias por tu cariñosa presentación. Ante todo, como bien ha dicho Julián, tenemos ya, yo creo que cerca de 2 décadas de trato y conocimiento, pero después de leer tu libro, que ahora hablaré de él, claro, es el objeto de este encuentro y de esta presentación. Después de leer tu libro, tengo la sensación de conocerte desde mucho antes, porque, bueno, pues ahí reflejas situaciones, momentos que yo también he compartido, ¿no? Hemos colaborado, Julián y yo, como bien ha dicho, en diversos proyectos culturales, básicamente por el lado del audiovisual, empezando por un documental que ya tenía hecho en conjunción con Gloria Padura, ¿no? Sobre el gran dramaturgo Paco Nieva. Y bueno, pues a partir de ahí luego han surgido otros en los que yo también me he implicado personalmente y creativamente un poco, como el de El ingeniero Betancourt y las minas de Almadén, que es un episodio interesantísimo, que como tantas cosas Julián nos desvela, porque hay que decir que Julián es un gran avanzado, él tiene una especie de imán para detectar, para anticipar
temas, que eso se ve mucho en su literatura y en esta especie de ensayo novelado o novela ensayística que es Dioses de nuestros padres. ¿Y es héroes de nuestros padres o dioses? Dioses. Dioses de nuestros padres. De repente he anotado aquí héroes, absurdamente. Y bueno, pues tiene ese aspecto de anticipatorio. Compartimos, yo como autor he tocado otros géneros, pero la ciencia ficción y el fantástico, el thriller fantástico, es un poco el campo que me interesa explorar, el desvelamiento de otras realidades. Por ejemplo, en el Club Lovecraft, que es un homenaje al gran maestro de Providence, y que es una novela que nos unió mucho y que me animó mucho. Se publicó en Planeta, es la que ha tenido más repercusión de todas las que yo he escrito hasta ahora, y va de eso, ¿no? Bueno, cómo en tiempo presente coincide una renovación de ciclos ancestrales y pretéritos y futuros, como el tiempo es circular o como el tiempo es una especie de bucle o de 8 que viene y va y nos lleva y nos trae. Y bueno, pues hemos coincidido en el fervor de algunos autores, como por ejemplo Philip, yo decía Philip K. Dick, pero es Philip K. Dick, como bien me ilustró Julián González, ¿no? Y sobre todo la novela El Castillo, que la cito porque tiene mucho que ver con el libro que hoy presentamos. Mucho que ver en cuanto a que comparten un denominador común o un punto de partida común. ¿Cómo serían las cosas si no hubieran sido como fueron? En este caso, en el caso del Castillo de Dick, se refería a la Segunda Guerra Mundial y a un triunfo global de las potencias del eje. Alemania se había quedado con la hegemonía del hemisferio occidental oriental, y Japón mandaba en Estados Unidos, concretamente en California, que era el escenario que es el escenario de la trama. En el caso de Julián, la Guerra Civil Española ha acabado en tablas y ha habido una negociación, y la España oriental, que viene a coincidir más o menos con la España republicana, tiene su propio régimen que coexiste a la manera de las dos Alemanias, ¿no? Con la España occidental, que sería la España franquista, la España tradicionalista, capitalista luego, desarrollista, etcétera. Bueno, es una visión realmente original y sorprendente. Yo no voy a hacer spoiler para nada, pero bueno, es un elemento que es como el propulsor de la acción del libro, que tiene otros muchos ingredientes, tiene muchos más ingredientes, y es también crónica generacional. Es una generación en la que también que compartimos, digamos, la generación que éramos veinteañeros cuando se produce la transición democrática. Éramos pues jóvenes, intentamos, como dice en una de sus frases Julián en el libro, intentábamos cambiar el mundo cambiándonos a nosotros mismos. Y bueno, pues Julián protagonizó e intervino en numerosas historias, muchas de las cuales yo participé a lo mejor como espectador, ¿no? Pero en otras también fui cómplice y tal. No nos conocíamos. Yo he vivido en Madrid siempre, luego por razones laborales me trasladé a Toledo, pero viví aquella época de la transición intensamente como Julián. Pero es que luego además hay otro elemento clave en el libro, que es la crónica familiar. Es una arquitrama, en el sentido canónico del género, que abarcaría pues prácticamente todo el siglo XX español, toda la historia de España, ya que hay unos personajes femeninos inolvidables en la, voy a llamarle novela, pero que se ve que son personajes de carne y hueso, que narran historias. Entonces hay toda una tradición del mundo rural
esto que ha mencionado, bueno, no lo hemos hablado creo antes fuera de cámara, digamos, acerca de los cangrejos del Tajo, que yo creo que eran más bien del Júcar, pero porque yo también los recuerdo, yo soy de Cuenca y me crié en Cuenca, que es uno de las localizaciones, digamos, de la historia. Y bueno, hay todo ese acervo fantástico, no solo dickiano, digamos, distópico, futurista, que también, que es, como digo, un eje vertebrador del libro, sino hay toda una tradición de folclore, del cuento de miedo rural, del fantasma, del aparecido, del muerto que regresa, María Duradura, etcétera, etcétera. Es muy interesante el libro de Julián, porque es como una especie de historia de España, ya digo, resumida desde el punto de vista de la intrahistoria y de una crónica familiar, donde hay incluso elementos de gran intimidad, de un proceso curiosísimo de una herencia, un pariente que de repente fallece 2 veces y ha tenido 2 vidas, etcétera, etcétera. Incluso, pues, también, y no deja de tener interés en la parte autobiográfica de sus memorias, ¿no? Aunque es un hombre joven, Julián, y afortunadamente todavía hiperactivo y con muchísimos proyectos y actividades en la mochila, pues hombre, ya tiene una perspectiva como para contarnos su experiencia, ¿no? Y lo cuenta de un modo sencillo pero absolutamente profundo. A mí hay una cosa que me ha encantado que me encanta de este libro, al que hay que volver una y otra vez, que es cuando de repente cuenta un sucedido, una historia, algo que la ha vivido, un personaje que la ha conocido, y a renglón seguido le surge una especie de frase aforística, una sentencia. He espigado por ahí varias, que luego a lo mejor, si tenemos algo de coloquio, recuperaré, que es de una sabiduría condensada realmente interesante, de estas frases que te hacen intentar memorizarlas y masticarlas y digerirlas. De manera que es un libro súper recomendable, muy ameno. Van a desfilar por sus páginas personajes emblemáticos, unos, malditos otros, no sé, poetas maravillosos que fulguraron y ahora poca gente se acuerda de ellos, en el Madrid de los 70 y los 80, como Eduardito Aro Ibars o Fernando Márquez el Zurdo, que fue un personaje clave al hablar de la movida, y realmente poca gente de generaciones posteriores lo recuerda, cuando era quizá el gran ideólogo junto con Santiago Auserón, pero yo creo que incluso un poco más, que en su libro Música Moderna, que recuerda aquí muy bien Julián, el ideólogo verdadero de aquella movida. Todas las iniciativas culturales en las que ha participado y que generó e impulsó Julián, pero también está esa época de iniciación de cual joven Torles, ¿no? En Cádiz, de la faceta marinera, que es muy sorprendente, de alguien tan urbanita y estepario, si me lo permite, como Julián González, ¿no? De cuando se graduó de piloto náutico, y bueno, el que llegó a ejercer la marinería en algún momento, por espacio breve y tal. Todas estas anécdotas salpican un libro que tiene ese inquietante eje, ¿no? de lo que pudo ser y no fue, de una España en que se llegó a una especie de tablas y de pacto, y los republicanos, los rojos, ¿no? Como dijeron luego los vencedores, no claudicaron, no entregaron Madrid, no pactaron, y se llegó a un acuerdo de división territorial. Luego, con el elemento también añadido de que los dos personajes, en la opinión y en la apreciación de Julián, que comparto, más nobles y puros quizá de aquel periodo terrible y nada modélico, ¿no? De enfrentamiento fratricida, que pudieron ser
José Antonio por el lado fascista o falangista y Buenaventura Durruti por el lado republicano, concretamente el lado anarquista, ¿no? Libertario. Estos dos personajes, y ya voy a cerrar mi intervención para dar paso a los compañeros, estos personajes vendrían a ser, sobrevivieron, no murió de un balazo Durruti en la Moncloa, en el frente de Madrid, de una bala perdida que no se sabe muy bien de qué lado vino, aunque se sospecha que del lado stalinista, y Franco, pues José Antonio no fue fusilado por las tropas, no fue fusilado por la República en la cárcel, en el penal de Alicante, donde estaba. De manera que bueno, y los acaba comparando con iconos al José Antonio Real y al Durruti Real, con iconos del rock and roll, ¿no? Que viven fugazmente y tienen una muerte joven, ¿no? Una muerte bella y joven, si es que se puede llamar bella la muerte en ningún caso. De manera que, nada, recomendaros a todos los que podáis estar, todos y todas, los que podáis estar viendo esta presentación, a adentraros en las páginas de este libro que yo creo que va a tener un recorrido grande, porque, ya digo, cubre un periodo grande y lo cubre además desde el punto de la verdadera memoria histórica, la intrahistoria transmitida oralmente de padres o de madres y tías, en este caso a hijos, y de la experiencia vivida, la vida vivida. No esa memoria histórica que nos quieren enjaretar algunos actualmente a base de prejuicios, apriorismos políticos, manipulaciones y borrados de la historia. Es un libro donde prevalece la autenticidad. Y nada, quiero felicitar a Julián y dejo paso a mi compañero de presentación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo esas frases cortas que ha dicho Antonio, yo voy a empezar por ahí. Y ayer se lo decía a Julián, que me llamó mucho la atención una frase que dice en su libro, que es: solo hay una cosa verdadera, la incertidumbre con la que nacemos. A mí aquella frase me llamó mucho la atención porque es una verdad de este país. Julián ha tenido la capacidad de llegar al alma de este país, con historias. Yo creo que ha tenido una capacidad excepcional. Me recuerda mucho cuando empecé a leerlo, de aquel cuadro de Goya en el que hay dos labriegos, gente de campo, ruda, que sufre, enterrados hasta las rodillas y con dos garrotes cada uno pegándose palos. Esa es la España que Julián trae. Y Julián ha tenido la capacidad y la sabiduría y el arte de hacer una España que yo creo que actualmente mucha gente la está viviendo. Dejémonos ya de garrotazos. Esa España que él dibuja entre José Antonio y Urrutia, intentando, bueno, pues entenderse, comprenderse, como de alguna forma hizo el presidente de la República, ya cerca de la acabada la guerra, que enviaba a Franco hablando, en fin, hablando cosas de armisticio, de paciencia, de complicidad, de arreglar el asunto. Lo que pasa es que, claro, no se lleva a cabo. El libro, insisto mucho, que es parte del alma de este país y de esta situación real. Yo creo que estamos un poco parecido a como a estas épocas en las que habla Julián. A mí me ha gustado mucho ciertas partes, cómo ha captado, por ejemplo, cuando él era niño, ese Madrid sin calefacción, sin electricidad, cómo los niños se metían en la cocina, al lado de la estufa. Bueno, al lado de la cocina de cocinar, estufas no había, claro.
allí con la madre en la cocina, la abuela, la madre que comenta un cuento, estos cuentos que contamos, porque no había televisión, ni móvil y estas cosas, pues los niños escuchaban y aprendían de los cuentos, aprendían una literatura especial. Esa parte me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho cómo comienza el tema de este médico vasco que regresa de las guerras carlistas. Me ha gustado mucho porque en este país se habla muy poco de las guerras carlistas, pero que muy poco. Para empezar, nadie sabe si fueron 2 o 3. Yo pienso que fueron 3, pero bueno. Y ahí está uno de los gérmenes. Y Julián ha tenido la capacidad y la inteligencia de decir, cuidado, esto no puede pasarse por ahí. Y lo mete, poquito, pero lo mete. Julián ha tenido la capacidad de los artistas de meterse en la fantasía, construir y salir. Hay muchos tipos de fantasía, pero vamos, con las que más trabajamos con la fantasía creadora, que es la de los artistas. Luego está las fantasías compensadoras del niño, del inmaduro, que se crea una serie de castillos para compensar en la imaginación lo que no es capaz de hacer en la realidad. La fantasía ideológica, aquel que se inventa historias y se las cree. Pero la verdadera fantasía es la que ha hecho Julián. Se ha metido en una España que muchos españoles deseaban. Y yo creo que desearían ahora también, en estos momentos. Pero lo ha sacado ahí. Y luego ha tenido la salud de salir de esa gran fantasía y plasmarlo. Que es lo que el pobre enfermo no puede hacer. Se mete en la fantasía y se crea ahí en la fantasía y se queda en la fantasía. Yo, como no soy literato ni escribo libros, no puedo decir mucho sobre el libro de Julián, pero me ha parecido de una fantasía creativa extraordinaria y me acordé mucho de lo que decía Einstein. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Yo creo que Julián ha hecho algo parecido. Ha imaginado una España que se da la mano, una España que tuvo su momento crucial en los años 70 y que luego, bueno, pues como todas las cosas de la rutina, luego se estropea. Julián ha hecho un cuadro de lo que ha sido, de lo que es y a lo mejor de lo que puede ser nuestro país. Con su imaginación, con su fantasía, con ese aspecto de artista, que es entrar en el mundo de la imaginación, crear y salir. Bueno, yo creo que ya está bien. Ya dejo al diálogo y a todos nosotros. Me abrumáis. Bueno, hay dos cosas que yo me gustaría decir. Aquí hay muchos elementos, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que quería escribir un libro, o sea, porque había escrito mucho, pero lograr hacer una historia, pues ya es un reto. Esto ya lo comenté con Antonio Lázaro. Pero sí que me llamó la intención, fueron dos impulsos como muy grandes que hubo, es oír un día a García Lis. García Lis era un gran fotógrafo de la época que había hecho una exposición en Francia y hablaba también él de alguna manera y dice, alguien tiene que recoger todo lo que ocurrió. Porque en gran parte además en aquellos años de la última, los últimos 5 años de los 70, la segunda parte de los 70, no había ningún apoyo, o sea, no había apoyos de nada, simplemente era lo que yo llamo, en una parte del libro, la muchedumbre organizada. Era la sociedad civil, porque la sociedad política apenas existía, estaban ahí que no sabían.
Y por lo tanto era una sociedad civil viva, dinámica, culta, porque había crecido. Y de pronto pues se empezaron a hacer cosas. García Lis le escuché en una entrevista y dijo, es que alguien tiene que reflejar eso. Y eso es lo que he querido. Ha sido uno de los impulsos más grandes. El otro impulso vino por mi sobrino, Paco, que era el hijo mayor de mi hermana, que le envié los 25 primeras hojas, se las envié a él. Y me dijo, me encanta, tienes que seguir con esto. Le dije, no sé a dónde me va a llevar esto, porque fijaros cómo empieza y cómo acaba. Como dice muy bien Roberto, que me encanta, lo meto en una fantasía y luego me salgo, que fue un reto porque yo tenía que resolver todo eso, tenía que darle como una salida a los... Tú te creas un mundo y dices, pero esto no lo puedo dejar a medias, tengo que entrar y tengo que salir. Y ahí es cierto que cuando tuve la maravillosa experiencia de vivir en el este de Europa en el año 89, pues tuve la gran suerte de ser un personaje muy directo de lo que había ocurrido en las dos Europas, ¿no? La Europa del Este y la Europa occidental. Estuve en Rumanía, entré con un equipo francés en la caída de Ceausescu y luego estuve en la URSS prácticamente 6 meses antes de la caída del muro. Y esas dos visiones de las dos Europas me impactaron y se nota. Y dije, bueno, lo utilicé como un argumento muy interesante. Yo creo que fue una de mis aventuras personales el ir a la Europa del Este, ver cómo estaban hechos polvo. Siempre me acordaré, ¿no? de, la, de cuando estaba en Rumanía, porque fui con una misión humanitaria francesa y me tocó ir al norte, coger un avión sin cámara de presurización hasta el norte y bueno, pues allí el compartir con aquellas gentes que la verdad habían sobrevivido como habían podido y luego el viaje a la URSS donde Rusia estaba que se caía a pedazos, ¿no? Entonces, aquello fue de un impacto como tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, también he hablado de eso. Y claro, estos tres elementos han sido como una dínamo, ¿no? El tema de la generación esta, lo que yo llamo los últimos 30 años, ¿qué ha ocurrido, ¿no? En estos últimos 30 años, ¿no? O sea, es porque indudablemente tú ves lo que ocurre ahora y lo que ocurrió entonces y dices, podíamos haber evolucionado de otra manera porque había buenos palillos. Yo siempre creí y lo vi, que había una sociedad civil, una sociedad tremendamente generosa, dinámica, y cómo eso, además yo me acuerdo, porque lo digo en el libro, José Manuel Costa me lo explicó fácilmente. Dice, José Manuel Costa, que ha tenido un programa en Radio Nacional, Mundo Sonoro, pero que era editorialista del País, me lo explicó un día precisamente en la presentación que fui a ver, la segunda edición de Música Moderna del Zurdo. Fui a verlo a la fábrica, la presentación, y estaba él allí. Y luego estuve con él y me lo explicó. Me lo explicó de una manera así, con las palabras. En el año 82 parece que se pusieron de acuerdo para que toda la sociedad civil dejara de tener peso. Así, fue algo que me dejó, digo, ahora empiezo a comprender esta desmovilización que hay ahora. Porque ese dinamismo que había en los finales de los 70 y los primeros de los 80, y cómo se planteó, yo nunca he creído en las manipulaciones mucho, pero cuando me lo dijo
Costa, que era editorialista del País, que se dedicaba a escribir los editoriales del País, y me soltó eso, me quedé. Luego, por ejemplo, he estado viendo una exposición que recomiendo a todo el mundo, que pasó sin pena ni gloria en Madrid, de Ajo Blanco, Pepe Rivas, que yo estuve muy relacionados con ellos. Yo estuve en Barcelona haciendo un especial sobre la prensa marginal madrileña, porque en aquel entonces lo que ocurría en Madrid era muy increíble, ¿no? ¿Cómo se pasa una ciudad que era más bien un poco cortita a nivel de, por ejemplo, cuando explico a la gente, en el año 76 y 77 no había ningún local de música en directo en Madrid? Tú fíjate cómo ha evolucionado todo. Entonces, claro, impactamos allí unos cuantos, entre los que estaba seguro Antonio, y también Paco Castañón, por ejemplo, que es un personaje también que tiene una historia impresionante. Y empezamos a decir, esto hay que hacerlo otra cosa. Y de la nada, porque explicar ahora a la gente, que es que a la gente ni se planteaba que hubiera ayudas, nos lanzábamos y punto, con lo que había, con lo que teníamos. Y se fue capaz de convertir una ciudad más bien burocratizada, porque es curioso cómo esta gran ciudad, que había resistido un cerco de 3 años que prácticamente no existe en la historia, o sea, cuando tú analizas la historia de esta ciudad, como me contaba mi madre me decía, la gente venía de los pueblos a ver qué era eso de la guerra a Madrid, y me decía, toda la calle Princesa está batida por la artillería nacional que está en la ciudad universitaria. Y se pasaron así 3 años. Y tú dices, leche, esto es algo que yo no conozco ningún cerco de 3 años. Vamos, ni los de la Segunda Guerra Mundial, los grandes cercos que han ocurrido en el frente oriental. Y de pronto dices, pero bueno, y eso sí que coincidiría, que era, ¿cómo es posible que dos cosas coincidieran? Tiene que ver mucho con el alma de esta ciudad. En los finales de los 70, una sociedad civil muy dinámica es capaz de revolucionar todo, de la nada, como ocurrió un poco en la guerra civil, como una ciudad sin ningún ejército es capaz de aguantar un cerco de 3 años y tres embestidas. Pues todas estas cosas yo creo que nos hacen el meditar mucho sobre las realidades, ¿no? Y cómo eso de pronto deriva en lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, os agradezco, porque yo en el libro también invito a pensar de que se pueden cambiar las cosas. Solo hay que poner los aditamentos especiales. Y sobre todo esa última frase del libro con el que cierro, que es de una buena amiga, que es una persona muy especial, que me lo recordaba Antonio, ¿no? Que dice, y es un poco humildad. Yo me acuerdo que estando en su casa, cerca de Vitoria, en un pueblecito, ya tiene una casa maravillosa, absolutamente zen, que es una chulada, y yo estaba hablando porque los seres humanos, porque la sociedad, porque no sé qué, y me dijo, Julián, no, a ver, que en el mundo, aparte de los seres humanos, existen las plantas, existen los animales, existen las rocas, y entonces yo le dije, ¿a qué podemos aspirar los seres humanos, ¿no? En nuestro paso. Y entonces fue cuando me dijo, solo podemos aspirar a poner una semilla o algunas semillas y esperar que alguna florezca. ¿Por qué es esto? Es un poco
que en el fondo hay que hacer todo esperando, hay que hacer mucho esperando todo, pero no puedes el decir las cosas del presente, cómo van a influir en cómo van a diseñar el futuro. No lo puedes saber. Eso sí, si no pones semillas, sí que no va a haber nada, ¿no? Entonces, por eso cierro el libro un poquito con esa frase de Eva Iturricha, que me dejó con la boca abierta, ¿no? O sea que cuando yo suelto algunas frases de esas también es porque ha habido otras personas que en un momento dado pues me han impactado, me han dejado así, ¡pam! Me han dado en la cabeza como si de pronto se abriera un mundo que yo no conocía. Es un poco como las matriuscas rusas, ¿no? Es como decir, joder, tíos, estamos hablando de los seres humanos, pero en el planeta Tierra existen otros seres, ¿no? Y nos los estamos cargando a todos, porque es que ya damos por sentados de que no existen, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa frase es para mí el cierre. Me gustaría compartir una pregunta que estamos recibiendo de los espectadores que están compartiendo esta tarde con nosotros. Daniel comenta: me ha gustado lo que ha dicho Antonio Lázaro sobre que la narrativa de la historia está controlada por los poderosos y sus intereses. Por lo que oigo, me parece interesante que este libro reclama el valor de la experiencia personal para rescatar partes de la historia que a lo mejor hemos pasado por alto. ¿Qué pensáis de esto y su papel políticamente, Antonio? Bueno, me parece muy pertinente lo que la interpretación que hace Daniel y bueno, es así, la historia se escribe en un momento dado desde el poder, desde los vencedores. La versión que nos da Julián es una versión absolutamente atípica desde la libertad total del creador, como digo, desde una multiplicidad de relatos que vienen de la transmisión oral intrafamiliar, digamos, a la vida vivida a lo largo de diferentes momentos por él, al conocimiento de la historia de España en una lectura crítica. Es también cierto lo que decía Roberto, por ejemplo, las guerras carlistas, hay una visión de ellas muy superficial, y han sido realmente decisivas, y su sombra se ha proyectado sobre todo el siglo XX y sigue de algún modo proyectándose en temas como los conflictos vasco y catalán en la actualidad. De manera que, bueno, contestando a lo que dice Daniel, los poderosos, bueno, como bien demuestra también Julián en su concepción y en su experiencia vivida cuando existían los dos bloques, bueno, pues hay diferentes opciones de poder. Ahora mismo hay un momento ecléctico en que creo que también en un momento dado alude cuando se desvirtúan determinados principios que ilusamente, los que ilusamente creímos o creyó nuestra generación en un momento, y se desvirtúan por la práctica política y por la confrontación con la realidad. Bueno, pues esas experiencias de capitalismo dentro del comunismo, o de socialismo o socialdemocracia dentro de un marco capitalista, realmente el poder, hay muchos discursos, Daniel, de muchas formas de poder y de contrapoder. Vivimos un momento confuso, complicado, pero es evidente que hay una libertad ilusoria, por ejemplo, la libertad de las redes, pero al final te das cuenta de que prevalecen discursos únicos, de que hay una mainstream teledirigida por alguien. ¿Por quién? No lo sé, no me preguntes. Yo creo que a veces sospecho que la realidad está un poco guionizada, o sea, que no surge de un modo fruto de nuestro esfuerzo y de nuestras vivencias cotidianas, sino que de algún modo
nos escriben esas vivencias. Esto tiene una... Roberto es un hombre experto en el estudio del alma humana y podría tener una lectura patológica, ¿no? Un poco paranoide, pero realmente incluso el momento que vivimos es muy distópico, da la impresión de que está escrito por un novelista, por un Philip K. Dick, pero en horas bajas, ¿no? Porque es una distopía bastante aburrida en el fondo, ¿no? Que más bien nos tiene ya un tanto hartos. Con que no sé si he contestado o estoy contestando realmente a tu cuestión, pero sí estoy muy de acuerdo. Y es que textos como el de Julián, escritos desde un yo, de un yo que además quiere compartir y abrirse a los demás, son verdaderamente meritorios y dignos de tener en consideración, y para mí escapan a esa especie de discursos unidireccionales. Quiero volver un poco a lo que decía Roberto, que está en el libro de Julián, de la imagen de Goya, de los dos, de esa visión metafórica de España, de las dos Españas dándose de garrotazos, que es un poco también aunque muy civilizadamente, porque la España, la doble España que nos propone Julián, coexistía, hasta cierto punto había cierta armonía y cierto trasvase más o menos clandestino por la Plaza de España y toda esa historia que cuentas tan curiosa, que imagino que la has extrapolado de Berlín o de alguno de tus viajes de los 70 y los 80. Esa imagen de enfrentamiento, ahora mismo hay en España, yo creo, dos discursos bipolares. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, que puede parecer un reduccionismo o una tontuna, ¿no? Pero ¿por qué voy a tener que ser del Real Madrid o del Barça? Igual soy del Atlético de Madrid o de la Balompédica Conquense, ¿entiendes? La bipolaridad yo creo que es mala, y no es que esté haciendo la apología del centro, por supuesto que en España parece que no se consolida, ¿no? Claramente, sino que me gusta la pluralidad, me gusta la libertad, me gustan los discursos, amo los discursos libres, la verdad o lo que me suena verdadero. Y creo que la obra de Julián, Dioses de nuestros padres, anda en esos derroteros, ¿no? ¿Qué opinas? Porque la pregunta de Daniel era para todos los panelistas, así es que pasamos a Roberto. Bueno, sí. Bueno, a mí me ha parecido, si yo he entendido bien la novela, es como un discurso de película, de lo que llaman el Face Back. Va y vuelve atrás y vuelve, pero estudiando un poco más el Face Back, es lo que en medicina se llama la anaplepsis, que es el restablecimiento. Yo creo que en el ánimo de Julián, si me lo permites, hay como un ánimo y una querencia de restablecer algo que el pueblo español viene reclamando desde la historia de Fernando VII, quizás más atrás. Un restablecimiento que dejemos de una vez por todas las incertidumbres, las malas ideas, y que empecemos a llevarnos bien. Comentan que un famoso político alemán, le preguntaron a principios del siglo, que fue primer ministro alemán, le preguntaron qué le parecía a España como país, y el hombre dijo que era un país muy duro y muy fuerte, porque desde la Edad Media estaban pegándose garrotazos los españoles, desde la Edad Media. Y estamos más o menos muy parecido, muy parecido también. Yo creo que Julián en su trabajo ha conseguido transportarnos el discurso de nuestros abuelos. Hay un fenómeno en la psicología, que es el traslado del discurso. Se da en madres, pero también se da en hombres. El discurso de la abuela que se traslada a la madre, y en la madre que se lo traslada a la hija. Traslada el discurso o sus defectos
o sus virtudes. Y yo creo que en este caso estamos como un traslado de ese discurso de nuestros abuelos. Hay mucha gente que se empeña en decir que ya hay que pasar página, que esto ya está acabado. No, 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 es imposible. Porque mis abuelos hicieron su discurso a mis padres y mis padres me lo han pasado a mí. Y ese discurso está vivo. La historia no ha pasado, está viva. Y Julián ha colocado, ha plasmado esa vivencia de los discursos, tanto de un lado como de otro. Y además ha tenido la idea genial de que dos bandos totalmente tan antagónicos lleguen a un acuerdo en este país. Con lo cual me parece extraordinario. Da esperanza. Es un libro que da esperanza. Bueno, sí, hay una cosa que hay una persona que no se ha incorporado porque tenía que incorporarse, porque ahí hablo de un personaje real de mi familia que tiene una historia totalmente fantástica, que es Teo González, ¿no? Que su hija iba a estar aquí. Mi tío Teo, que era un personaje, por ejemplo, esto es real. Él fue adiestrado y entrenado en los comandos para liberar a José Antonio. Por eso cuando yo hablo de eso, lo hablo con una síntesis. Era un hombre muy, muy, muy especial. De hecho, fue un falangista de primer momento, y además fue uno de los capitanes que dirigió el Alto de los Leones. O sea, fue el que estaba dirigiendo ahí cuando no había ejército, porque la gente en la guerra civil no sabes que no había ejército, había milicia contra milicia. Bueno, pues mi tío estuvo allí. Bueno, este hombre que luego estuvo en el frente oriental, luego yo hablaba con él de política muy abiertamente, porque resulta que es que fue totalmente apartado, porque cuando surgió todo el régimen de Franco, mi tío se volvió a enfrentar, o sea que era un luchador nato, porque no le gustaba, por ejemplo, no le gustaba que unieran los tradicionalistas. Y dice, ¿cómo es posible que este señor me haga ponerme a mí una boina roja, los tradicionalistas? ¿No? Entonces, claro, dice, yo me acuerdo que me contaba mi padre que mi tío tiró la boina roja y dice, yo no he luchado para que los tradicionalistas vuelvan al poder, ¿no? O sea que de alguna manera también ahí hubo una generación. Lo que pasa, claro, todo aquello vino en un entorno absolutamente feroz, comprende, donde no había piedad ante nada. O sea, muchas veces cuando hablan de la guerra civil es que allí no había, vamos a hablar, no, no. Allí era es decir, enfrentamiento frontal y se dirimían los problemas a garrotazos, no, a tiros y punto. No, no es que yo tenga una pequeña diferencia. Entonces, claro, pero es curioso porque, por ejemplo, ¿por qué yo tomo las guerras carlistas? Que es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Y yo he pensado un poco como decía Antonio, ¿por qué no se estudian las guerras carlistas? Porque, por ejemplo, el problema que hay ahora de los catalanes y de los vascos no se entiende sin las guerras carlistas. El cierre de la tercera guerra carlista con el abrazo del general Maroto y Espartero, eso dura hasta ahora. Ese pacto es como decir, había que estudiarlo en las escuelas, porque eso explica de por qué, por ejemplo, Navarra y el País Vasco tienen el cupo vasco. Porque es así. O sea, los vascos y los navarros tienen eso porque en la tercera guerra carlista, cuando se cierra, el abrazo de Vergara, el famoso abrazo de Vergara, que es donde yo arranco el libro, acuérdate esos párrafos tan bonitos que a mí me apasionan, porque yo lo escribí muy apasionadamente de el viejo guerrero antiguo que viene. Yo me acuerdo además de una película que me viene a la memoria, que es El principio de Centauros del desierto, ¿no? Cuando el tío Ethan viene de la guerra civil americana,
que ha perdido, ¿no? Y que viene el tipo, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Un poco así, porque la gente no lo sabe, pero las guerras carlistas coinciden con la guerra civil americana. Es que un señor como el general Lee es igual que Zumalacárregui. Un personaje muy parecido. Y además tú, mira, hay por ejemplo un libro súper bonito de Carlos Marx, poco conocido, que se llama La Sociedad Norteamericana. Carlos Marx, cuando era periodista en Inglaterra, era el encargado de hacer las crónicas de la Guerra Civil Americana en los periódicos ingleses. Y es un libro precioso, ya te digo, no muy conocido. Y te explica pues los avances, los contraavances del bando del sur. Y me recordaba tanto a un señor maravilloso del cual Antonio Lázaro ha hecho un ensayo, que es el señor Galdós, que yo digo, ¿por qué no os leéis Zumalacárregui o la campaña del maestrazgo? Porque es que a mí esos dos libros tú lo ves y dices, empiezo a comprender cómo es nuestro país. Y sin embargo, no se estudia. Entonces hay como un olvido de cosas que para mí son fundamentales. Por eso, arrancar de poner prácticamente en una forma paralela la guerra civil y las guerras carlistas, pues tiene ese sentido de decir, señores, no nos olvidemos, estas son nuestras señales de identidad. De aquí nosotros hemos construido lo que tenemos ahora. Y como dice Antonio, claro, es que ¿cómo vas a comprender? La Segunda Guerra Carlista se, se hizo toda en Cataluña Norte. Por ejemplo, la Segunda Guerra Carlista es en Berga. Berga era la capital de los carlistas catalanes. Entonces, claro, ahora mismo el nacionalismo catalán, ¿dónde es fuerte? En Berga. Entonces, claro, yo no comprendo cómo no se estudia más esto, no se saca más a colación, porque es ese enfrentamiento, el mundo antiguo y el mundo moderno, todos los errores que se cometieron en el siglo XIX, que fue un auténtico desastre desde la desamortización de Mendizábal, yo hablo de eso, el doctor el Santiago Carracedo, que yo he cogido el nombre de mi médico cuando yo era pequeñito, y cómo ellos sufren eso, la desamortización de Mendizábal, ¿no? O sea, que es que yo pondría como para comprender un poco la España actual, porque es ahora mismo yo, a este país, yo no lo comprendo. Es como si viviéramos en un mundo aparentemente del siglo XXI, pero con esto, pero la gente no difiere mucho más, su planteamiento, su forma de ver el mundo es, yo nazco, yo hago una oposición al Estado y punto. ¿Comprenden? O sea, hay poca evolución en la sociedad española. Y el libro, yo he intentado como decir, había una tercera vía. Entre unos y otros había una tercera vía. Y yo me considero parte de eso. Esa tercera vía, que es reivindicada por Pepe Rivas, por ejemplo, en su fantástica exposición que os recomiendo que vayáis a ver. Creo que van a volver a montarla en Barcelona. Estuvo aquí en Madrid un montón. Y yo me acuerdo que vi la exposición y me pareció genial porque él explica que lo intentaron, pero que no hubo manera. Que es que fueron absolutamente con dos fuerzas que estaban luchando por el poder. Ahora que está hablando del poder, ¿no? Daniel, explicar, hubo como una lucha entre los que estaban en el franquismo y que querían meterse en el nuevo sistema y los chicos jóvenes los socialistas y todos que querían hacer, y en esas dos fuerzas enormes hubo un intento muy tenue, que es lo que decía Antonio. Queremos no cambiar tanto la sociedad, sino cambiar las conciencias, porque si no cambiamos la forma de ver el mundo,
no vamos a cambiar el mundo. Y es lo que nos ocurre ahora, que como nuestra forma de ver el mundo es antigua, pues nuestro país en el fondo sigue ahí arrastrando esos viejos temores. Y como decía Daniel, yo me acuerdo una vez y ya acabo, cuando vino a casa después de haber vivido ya años en Yuki, y decía, España es un país desarrollado con unos ciudadanos con una mente subdesarrollada porque no comprenden lo que tenemos. Y entonces, claro, digo, pues es verdad, porque todas nuestras formas de actuar es de un país un poco mezquino, cuando realmente en nuestro país hay tres cosas fundamentales: las personas, nuestras tierras y nuestras costas. Son increíbles, porque yo no comprendo cómo, haciéndolo tan mal, podemos, por ejemplo, ser la 13ª potencia del mundo. Yo no lo comprendo. O sea, nuestra calidad como seres humanos y como esto tiene que ser muy grande. Porque es que yo veo todo lo que está ocurriendo y digo, pero es que esto es un milagro. Es un milagro. Sinceramente, es así. Y bueno, y lo que va a ser, yo lo desconozco ahora mismo, pero bueno, aquí estamos intentando volver a poner cosas, o sea, no vamos a cejar, vamos a seguir haciendo cosas con Roberto, con Antonio y yo por supuesto y todas las personas que nos estamos viendo, porque no hay que rendirse nunca, eso clarísimo. Bueno, aquí tengo un comentario de Daniel que dice, hombre, tampoco lo dije así, ja, 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 pero, pero tengo otra pregunta de los espectadores. Me preguntan, Julián, ¿dónde podrían adquirir el libro Dioses de nuestros padres? Bueno, pues tengo que decir que se va a poder hacer descargar en nuestro marketplace, pero nosotros os lo vamos a enviar porque hemos tenido con la, estamos trabajando en la edición final. O sea, Antonio y yo estamos trabajando en una edición especial y yo creo que para dentro de una semana nosotros os enviaremos a todos los que estáis aquí ya el enlace para que podáis el descargarlo, porque además está en ebook. Y además quiero hacer una noticia muy interesante porque además para Antonio y para Roberto, cuando les diga esto, va a ser una continuación de este debate, pero con un nivel totalmente diferente. Yo he estado en comunicación con algunos youtubers, de estos que tienen sus canales y además que tienen como bastante gente. Entonces, hay uno que hace audiovisuales de cosas hipotéticas, por ejemplo, Marruecos conquista Canarias. Y yo me acuerdo que le hacía una broma y digo, pobre marroquí, lo único que tienen para acercarse a Europa, si se lo quitas, entonces se reía este hombre que es canario y hace estas fabulaciones, un poco como yo. Entonces yo le dije, mira, estoy para escribir un libro en el que vamos a plantear lo siguiente. Figúrate que la República no pierde la guerra, Franco tampoco, ¿cómo hubiera evolucionado España? Bueno, pues le envié una pequeña sinopsis de esto y está trabajando ya en ello. Lo que quiere decir que vamos a tener muy pronto, la siguiente semana me reúno con él, vamos a intentar hacer un audiovisual sobre esto. Puede ser un nuevo escalón, Antonio, puede ser muy interesante. Entonces, para dentro de una semana ya estará el libro con esa edición final. Y bueno, lo único que me gustaría es el compartir con vosotros una parte del libro que hemos
que he grabado esta misma tarde. Son unos cuantos minutos para que oigáis un poquito ese mundo antiguo, ese mundo rural, oral, que me encanta. Hay un escritor manchego también fabuloso que se llama José Mascara, que tiene un libro que se llama Los Ángeles Desterrados, que me encanta. Yo cuando lo leí dije, leche, porque habla de ese mundo perdido, ese mundo en el cual el ser humano estaba unido a la naturaleza era su padre, y cómo eso ha desaparecido. Y además este hombre es un cura, pero un cura un poco especial, ¿no? Entonces, yo me gustaría el que oyerais esos tres pequeños relatos que son el espíritu de ese mundo perdido, y que no sé si alguna vez servirá para que se recupere algo de la utopía, porque nos hace falta utopías, ¿eh? Nos hace falta, porque este baño de realidad nos está matando a todos. Entonces, bueno, voy a ver, y con eso ya un poquito, voy a ver si lo comparto. A ver, sí. El relato del bosque era contado por... ¿Se oye o no? Se oye muy bajito. ¿Puedes subirlo un poco más? Eh, sí, bueno, a intentar... Está compartido ya. Voy a ver. Sí, aquí voy a ponerlo a tope, a tope, a tope, sí. Vehemencia, con vehemencia. A ver, espérate. El relato del bosque era contado por María con vehemencia. Una mula caminaba lentamente cargada con algunos aderezos y utensilios para la cosecha. Debían atravesar un bosque lleno de riachuelos. En uno de ellos, la mula no quería atravesarlo. Mi madre le instaba a hacerlo, pero ella se resistía. ¿Qué le impedía avanzar? Se bajó y miró a lo lejos, no viendo nada normal. De pronto escuchó una voz que le recordaba a su abuela. ¿Era real o su imaginación? No atravieses ese riachuelo, el peligro te acecha. Escuchó con sorpresa sin comprender su significado. Jesús, a que la acompañaba, le instó a no dar crédito a esas voces que ella no oía. Solo ella escuchaba. Estaba loca. Julián, María siempre ha hecho caso de sus intuiciones. Julián, Sí. no se oye, no se oye. No se oye bien, Julián. Bueno, pues nada, vamos a ver. Es una pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, voy a intentar... Si quieres, Julián, si me das el texto, puedo No, leerlo no, en aquí, alto. aquí es que no está compartido aún, espérate. Compartir, ahora. La única muestra de cordura en un... ¿Se oye mejor ahora? Ahora no se oye nada. Buscar otro camino donde no se oye nada. Déjame el texto. No sé cómo quieres que te dé el texto, porque está en el ordenador, mira. Vale, pues lo leo si quieres. No. Vale. Toma. Lo va a leer Gloria directamente, porque es la única manera. Vamos a ver. Aquí es suficiente. Documentos. Aquí está.
Aquí está. Ya está. El relato del bosque era contado por María con vehemencia. Una mula caminaba lentamente cargada con algunos aderezos y utensilios para la cosecha. Debían atravesar un bosque lleno de riachuelos. En uno de ellos, la mula no quería atravesarlo. Mi madre le instaba a hacerlo, pero ella se resistía. ¿Qué le impedía avanzar? Se bajó y miró a lo lejos, no viendo nada anormal. De pronto, escuchó una voz que le recordaba a su abuela. ¿Era su imaginación o era real? No atravieses este riachuelo, el peligro te acecha, escuchó con sorpresa, sin comprender su significado. Jesusa, que la acompañaba, le instó a no dar crédito a esas voces que ella oía. ¿Solo ella las escuchaba? ¿Estaba loca? María siempre ha hecho caso de sus intuiciones. Eran su guía en un mundo desconocido y peligroso. La única muestra de cordura en un mundo inseguro. Decidió dar media vuelta y buscar otro camino donde cruzar el riachuelo. Y así lo hizo. Hizo el camino de vuelta y en un recodo encontró otra senda por donde pudo cruzar el riachuelo. Jesús se lo echó en cara, pero no mucho, habida cuenta de la seguridad con que María decía las cosas. Al llegar a su destino, en la era donde se preparaba la cosecha, recuperaron el resuello y repusieron fuerzas con buenas viandas. Al contar el pequeño altercado a su tía Eladia, ésta les comentó: «Habéis hecho bien. Hace poco un aldeano de la zona que cruzó ese riachuelo fue encontrado muerto, su mula espantada. Había sido mordido por una serpiente y muerto allí mismo». Las serpientes llenan los relatos del mundo rural oral y con diferentes versiones, y ese hecho hacía que fuera adquiriendo carta de veracidad. Personalizar las historias transmitidas oralmente permiten que parezcan verídicas, construidas a imagen y semejanza de cada persona. La historia de la bicha era la predilecta de mi madre. Cuenta la historia de una mujer con un hijo recién nacido. Vivía feliz de su nacimiento. La mujer había tenido problemas para tener hijos y el nacimiento de su vástago fue motivo de jolgorio y alegría. Los hijos siempre traen eso, alegría y regocijo. El niño salió bien y la mujer se preparaba para darle la leche que le haría crecer. Al poco de darle de mamar, vio cómo el niño siempre estaba llorando de hambre y ella se preocupó. ¿Cómo era posible aquel estado del niño? Su familia intentaba comprender ese estado de cosas y la mujer sentía que su alimento no era suficiente. ¿Era insuficiente el alimento de la leche materna para el niño? La mujer preocupada hacía crecer en ella un sentimiento de culpa. Así ocurrió hasta que comprendieron que algo estaba interfiriendo en el normal suministro de la leche materna de la mujer. Una noche se quedaron en vela y comprobaron cómo una sombra se deslizaba por la habitación donde dormía la mujer. Se elevaba por la cama y se introducía por debajo de la ropa de la mujer hasta sus pechos. La mujer, en su somnolencia, soñaba con que era la boca de su niño. Lo que no sabía ella, que la boca era la de la bicha, que absorbía la leche de su pecho, dejando mucho menos alimento para el niño. Al despertar, los sueños no se recuerdan totalmente y solo le quedaba un recuerdo muy difuso del hecho. Prepararon al efecto un dispositivo para desincentivar a la bicha a acudir a su cita nocturna. Así lo hicieron, colocando en el lugar donde la mujer yacía una gran almohada que hacía de bulto debajo de las sábanas. Al poco de 3 noches, la bicha no volvió más y nunca se supo de ella. La mujer cambió de habitación para dormir y toda la producción de leche materna alimentó a su hijo, criándose fuerte y sano. Bueno, con esto es una muestra, sobre todo de que Bravo. ella es una gran declamadora, o sea que vamos a aplaudir porque es un placer oírla. Y bueno, esto es un ejemplo Magnífico, Gloria. de la variedad, sobre todo porque
siempre esas historias de ese mundo olvidado, ¿no? Siempre me dejó muy desarmado frente a toda la tecnología que tenemos, ¿no? Esa manera tan práctica que tenía de resolver las mujeres de aquella época, ¿no? Y bueno, el cerrar un poco el diciendo que las revoluciones se hacen porque las mujeres quieren, ¿no? O sea, esto yo lo tengo súper claro. Eso tú ves todas las revoluciones y como no cuentes con las mujeres, las revoluciones no se hacen. Esto yo lo tengo claro, en la Revolución Francesa ocurrió, en la Revolución Rusa y hasta en esa pequeña revolución que hubo en los años 70. Pues por ejemplo, la gente sabe poco que hasta el año 77 una mujer que tenía una cuenta corriente en el banco tenía que tener la autorización de su marido, si no, no le dejaban sacar la pasta. O sea, esto en el año 77. Entonces, claro, eso fueron también las madres que hicieron que sus hijas pues ya estaban hartas de decir, vamos a vivir lo mismo. Por eso yo creo que es una parte de la historia de este país que está un poco olvidado y también el libro rinde un poco homenaje a eso. Entonces yo os doy las gracias porque habéis dicho mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Y yo espero que el libro esté dentro de una semana. Os enviaremos a todos los que estáis asistiendo un email para que podáis el descargaroslo ya en ebook de una forma fácil y esperar al youtuber que se llama Argelio, es un chaval de Canarias, que os convocaré para verlo, o sea, es una de las de las segundas campañas que vamos a preparar para relanzar el libro, que va a ser muy interesante verlo en imágenes. Este chaval hace unos montajes como muy interesantes y es una oportunidad de mezclar muchas cosas, de mezclar este formato de ebook, de mezclar el YouTube y ponerlo. Es como digo yo, igual que el cine tiene ventanas, que se llaman las ventanas, porque ya no solo es la pantalla, los libros empiezan a tener también otras ventanas. Y esto es muy importante para el desarrollo de la industria del libro. O sea, el libro tenga otras ventanas nuevas, va a ser un acicate para que esas historias maravillosas lleguen. Por supuesto, no solo la mía. Y esperando que Antonio pues escriba su próximo libro, pues también podemos hacer así. O sea que Muy bien. espero veros pronto porque cuando hagamos lo del YouTube os voy a convocar otra vez y me vais a decir, joder, porque vamos a tener la oportunidad de hacer eso. O sea que vamos a intentar trascender. Porque como decía un dramaturgo, director que nos dio un seminario fabuloso que se llamó Omar Grasso, que fue un director argentino que estuvo en Madrid viviendo muchos años. eh, las cosas hay que aspirar a que haya un halo de eternidad, que no pasemos por el mundo pues casi, casi como eso, sino poniendo lo mejor de cada uno. Y por eso yo te agradezco, Roberto y Antonio, sobre todo esa última frase de que el libro abre una esperanza, porque la esperanza es lo fundamental. Pues tenemos Si aquí un no, mensaje para ti, Julián, que dice, una vez más me vuelves a sorprender, enhorabuena por trasladar puntos de vista compartidos por muchos, muy instructivo, y te saluda Iñaki. vale, Es el Iñaki. cuñado de Carlos, así Sí, que, sí, hombre, claro, como no voy, o así que sea, te te saludan por enviaré, aquí espectadores. me Y alegro nada, vamos mucho a... oírte.
Y nada, vamos a cerrar ya este seminario. Muchísimas gracias a las espectadoras y espectadores que han compartido este rato de la tarde-noche ya con todos nosotros. Mil gracias a los panelistas, Antonio Lázaro, Roberto Gómez Campanero, Julián González. Ha sido un placer teneros en esta Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura y nos vemos muy pronto. Estaremos pendientes de tu libro, Julián. Muchísimas gracias. Gracias. Y Hasta buenas pronto. noches a todas y a todos. Hasta luego. Hasta pronto.